Reglas monetarias. De acuerdo con Taylor, las reglas monetarias simplemente un plan contingente que especifica lo más claramente posible las circunstancias bajo las cuales un banco central debe modificar los instrumentos de política monetaria. Uno de los argumentos de los defensores de esta regla es que los gobiernos se ven tentados a incrementar la cantidad de dinero en periodo de elecciones o en campañas políticas, con el fin de incentivar en el corto plazo el crecimiento económico y la generación de empleo, lo que permite ganar votos y seguir manteniendo al mismo partido político en el poder. Pero que los efectos positivos de estas políticas son de carácter transitorio, es decir, por el tiempo determinado, y la expansión monetaria se traduce en problemas inflacionarios y de aumento del déficit del sector público, lo que a largo plazo genera un costo para la sociedad. Los defensores del uso de estas reglas destacan la posibilidad de incorporar flexibilidad en las propias reglas, dividiéndolas así en 1. Reglas fijas, aquellas que consisten en políticas específicas que deben seguirse prescindiendo de lo que ocurra en la economía. 2. Reglas con retroalimentación permiten cambiar las políticas según las variaciones de la economía. Pero, sin embargo, los antecedentes sobre el uso de las reglas se remontan por lo menos a los orígenes de la ciencia económica con Adam Smith. En la actualidad, el instrumento más utilizado por la mayoría de los bancos centrales es la tasa de interés monetario de corto plazo. Pero como veremos en esto, no siempre fue así, ya que en muchos estudios sobre el papel del dinero en la economía, la política monetaria estaba asociada con las variaciones de la cantidad de dinero. Pero el estudio crítico de las reglas es aquello que proponen la regla monetaria como medio para alcanzar la estabilidad, aquella que sostiene que la inflación es la subida sostenida y generalizada de los precios, la misma que ha hecho que los gobiernos se equivoquen en su lucha antiinflacionaria, que sirve para evitar un proceso de inflación, porque se concentran en el control de precios, lo que en definitiva ha llevado a importantes economistas a decir con razón que se rompe el termómetro en lugar de combatir la infección, que es la causa del mal, y que es, en su perspectiva, la expansión monetaria produce como efecto una subida generalizada y proporcional de los precios. Pero si así fuera el caso, entonces la inflación no causaría los trastornos que causa. Es decir, si el aumento de precios fuera generalizado, aumentarían todos los precios, en la misma proporción incluidos los salarios, lo cual en definitiva no redundaría en ninguna complicación. El problema que la expansión monetaria provoca es justamente que no se introduce de forma generalizada y proporcional en los bolsillos de las personas, sino más bien que se introduce en forma gradual, secuencial y desproporcionada, generando una distorsión de los precios relativos a la depreciación de la moneda, un efecto redistributivo, una caída de los salarios reales, inestabilidad y ciclos económicos, una destrucción del empleo y trabas para un desarrollo económico sostenido. La regla de Taylor es la más conocida de ellas, que es en su versión más realista. Prescribe que el Banco Central ha de fijar el tipo de interés que corrija las desviaciones esperadas de la inflación, aunque no ha sido adoptada oficialmente por ningún banco central, pero esta parece ser la mejor regla que se aproxima, dado que el Banco Central por el que ha de perseguir la estabilidad de los precios de los tipos de interés
a largo plazo, así como el crecimiento del empleo. Las reglas monetarias tienen sus orígenes en los países desarrollados desde el siglo XVIII y que una preocupación importante que había tenido que ver sobre todo con el objeto de estabilidad de precios. La cantidad de dinero era el instrumento de la política monetaria. Por otra parte, si las economías cumplen condiciones como independencia del Banco Central y régimen cambiario, esto se refiere al modo en que el gobierno de un país maneja su moneda y de tipo de cambio flexible, es decir, que el valor de la moneda es fijado por el mercado sin intervención de las autoridades monetarias. Se recomienda establecer una regla monetaria que es el régimen de metas de inflación, con lo que se espera lograr la estabilidad macroeconómica.